Últimamente no sé qué pasa, pero hay como esta especie de fenómeno que a la que se estrena una película que es un tanto divisiva, ya hay un montón de gente que empieza a destruirla, que empieza a comentar fatal de la película y a decir que no vale la pena ir a verla. Y luego por otro lado hay gente que la ensalza, ¿no? Que la pone como que es una obra distinta, experimental, diferente y que trae algo que nunca se ha visto. Y este fenómeno que últimamente es muy recurrente, que parece que solo hay películas que son obras maestras o totalmente un desastre, pues es algo que a mí me chirría un poco, pero que últimamente está sucediendo mucho con muchos estrenos. Y estamos ante un estreno, en este caso el estreno de esta película de La novia, o The Bride en inglés. Esta película dirigida por Maggie Gyllenhaal, la hermana de Jake Gyllenhaal, del actor, pero que también ella fue actriz y como dejé las primeras impresiones, yo no había caído, pero salía en algunas películas bastante famosas, véase la misma película del Caballero Oscuro de Nolan, y que aquí está en la dirección y trae una película muy arriesgada que supone bastante un reto, pero en cuanto a ideas sigue bastante ese coprotagonismo excéntrico, alocado, se acerca a esa idea de Joker foliado y se ha vuelto a repetir ese mismo comportamiento de la gente. Pues me ha sorprendido y precisamente estoy en esta crítica de The Bride, de La novia, para daros una opinión bastante distinta con lo que he ido viendo estos días. Pues sin más preámbulos, arrancamos de lleno, Mofilnautas, con la crítica de esta película tan polémica dirigida por Maggie Gyllenhaal con el nombre La novia o The Bride. Si tengo que describir en pocas palabras las sensaciones que me ha producido este primer visionado de La novia, de este estreno, sin duda la mejor palabra sería desconcierto, ¿no? Y es una palabra que, por ejemplo, mirando las películas que se han estrenado en lo que va de 2026 y las últimas que tuvimos el año pasado, a la que me recuerda principalmente, a la que me transporta, fue a las sensaciones que viví con la Drácula de Luc Besson, ¿no? Aquella Drácula que ya veníamos de un Nosferatu no hace mucho de Robert Eggers y nos venía una película otra vez con la historia que ya conocíamos de la obra de Bram Stoker, pero que giraba, era bastante sorprendente al final, ¿no? Y ibas sin mucha expectativa porque otra vez la historia repetida en muy poco tiempo, pues sinceramente no me interesaba de antes, pero acababa girando hacia la tragicomedia aquella película, ¿no? Y aportaba algo que se complementaba con una Nosferatu de Eggers que era mucho más terrorífica, mucho más oscura, una película en este caso de Luc Besson que era mucho más, pues bastante más ágil, ¿no? Y una película más trepidante y bastante bien montada y construida. Pues aquí venías otra vez a Frankenstein, ¿no? Pero es verdad que en este caso no es como tal la misma historia, sino que aquí nos encontramos con la novia de Frankenstein, ya entrando con la película en sí de La novia. Y me pasaba un poco lo mismo que os comentaba con aquella Drácula, ¿no? Que no me generaba mucho interés. Así lo único que podía llamar más mi atención era lo que eran las interpretaciones, los actores, ¿no? Que por un lado tenemos a Christian Bale, ¿no? Que hace pues de este monstruo de Frankenstein en la película. Y por otro lado tenemos a Jessie Buckley, ¿no? Que como os decía, pues yo creo que está en estado de gracia, está en un momento que lo que toca se acaba convirtiendo en una gran obra. Y eso era lo que más, así antes de empezar a ver la película, antes de entrar en ella, era lo que más me podía llamar un poco la atención, pero la historia pues no mucho en general porque habíamos tenido Frankenstein recientemente, como os digo. Pero es entrar a esta película de La novia dirigida por Maggie Gyllenhaal en esta faceta de directora y vuelve a suceder, se vuelve a repetir este evento de sorpresa, al menos por mi parte, de fascinación, de que consigue meterte de lleno en una historia que pensabas que no te iba a captar la atención, que no te iba a cautivar desde un inicio, te sorprende, ¿no? Y el principio de la película me dejó muy desconcertado, porque bueno, lo que es el arranque de la película se nos presenta como en blanco y negro, ¿no? Una presencia también interpretada por la misma Jessie Buckley, ¿no? Pero como una especie de ente que no está presente realmente ahí en la historia, sino que va como narrando por detrás como las cosas que van sucediendo, presentando a la figura de Mary Shelley, ¿no? Interpretando a la figura de Mary Shelley y explicando el porqué de que se va a crear esta película, entendiéndose como una secuela, como una segunda parte a la historia original de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, pues nos va a contar una nueva historia, pero lo va a hacer desde una perspectiva que, aunque la película nos va a transportar al 1930 y va a tener un cierto contexto de época, las vestimentas, los escenarios que vamos a ver, el ritmo y todo lo que va a ir siguiendo los acontecimientos que acompañan a Christian Bale como monstruo de Frankenstein y a Jessie Buckley como
la novia. A pesar de ese entorno en el que se va a mover la película, no es una película de contexto histórico, no es una película que simplemente se va a centrar en esto, sino que eso está presente, pero se va a jugar con esa mezcla entre ese ambiente que genera los entornos y las vestimentas y la presentación de los personajes con unos temas, ¿no? Y con unas temáticas posmodernas, con unas temáticas contemporáneas, pero que también interesantemente conectan con el mensaje principal o todo el fundamento detrás de la figura de la misma Mary Shelley, ¿no? Creo que esta película, al igual que me pasó también con la de Guillermo del Toro, pero es una película que juega, que la película de Guillermo del Toro juega más con la fantasía, con la filosofía, ¿no? Y con puramente una adaptación incluso mucho más cercana al libro. Aquí estamos jugando con mucho más con lo que es la comedia, ¿no? Lo que es la sátira. Lo que es también un ritmo muy trepidante que tiene la película. La primera hora de la película es muy trepidante, es lo mejor de la película para mí, esa primera mitad, aunque también tiene ciertos momentos brillantes después. Pero creo que esa dualidad de la interpretación de Jessie Buckley, por un lado, como está Mary Shelley, que es con lo que arranca la película y te tiene ya atento de lleno en ese blanco y negro, ¿no? En esa explicación de un poco cómo la fue consumiendo todo el tema también de cómo se produjo su muerte, ¿no? Por un tumor cerebral, que va a tener esta misma enfermedad, ¿no? Que sufrió, va a tener una importancia, una clave relevante para explicar el viaje de la protagonista. Ese otro personaje que va a interpretar la misma actriz de Jessie Buckley, que va a interpretar a esta la novia. Es como que la directora nos va a meter con esas imágenes de Mary Shelley que se van intercalando con la historia a medida que va avanzando la película, nos va a ir metiendo en un viaje de la novia que acaba siendo de nuevo un cuento, ¿no? Pero a diferencia de la Frankenstein de Guillermo del Toro, que era ese cuento más fantástico y más que nos transportaba a la novela, aquí es un cuento que nos va a transportar a esa sátira de problemas reales, de problemas sociales, de problemas trascendentes que están ocurriendo actualmente y todo lo que gira en torno a esa evolución social, a esa evolución de la posición de la mujer en la sociedad, que no sé cuánto tendrá que ver todo el tema del rechazo, de las críticas que haya podido tener la película en cuanto a esta temática, pero vamos, que alguna cosa también tendrá que ver, ¿no? Que por ese lado haya podido escocer un poco la película. Pero yo, cuando suelen ser cosas así que abundan demasiado en la película, que consumen, que la crítica social y la temática absorbe demasiado la película y no acaba quedando película y solo queda crítica, es algo que a mí me suele pesar, que no me suele gustar y que me suele ofuscar y difuminar un poco la idea de la obra y no me acaba gustando tanto esa película al final. Pero aquí no me pasa eso y eso es que realmente ha estado muy bien construida, ¿no? Yo creo que Maggie Gyllenhaal me ha sorprendido en el sentido de, primero, cómo dirigía. Creo que la dirección en muchos momentos, ¿no? Por ejemplo, toda la secuencia inicial en la que se nos presenta al personaje de la novia antes de que tenga esa transformación y se convierta en un monstruo como el mismo monstruo de Frankenstein, pues ella tenía una vida, ¿no? Ella tenía una vida donde realmente todos los personajes masculinos que aparecen desde ese primer inicio, pues realmente son odiosos, ¿no? Son asquerosos, son exacerbadamente, ¿no? Dentro de... Pero es que esto no es algo que se haya hecho por hacer, sino que sigue un poco las reglas, las cartas de todo el juego de la sátira social. Y tiene sentido y encaja bastante bien en el momento, y ahí la interpretación de toda esta primera escena en la que se va a producir la muerte, ¿no? Se va a producir la muerte para luego el renacer del personaje Jessie Buckley como la novia, un personaje que se nos va a presentar al principio como totalmente sometida, totalmente sumisa a esa posición menor, a esa posición que tiene que ocupar en un contexto social que es el que es en ese momento. Por eso os digo, ¿no? Por eso digo que me parece interesante cómo eso conecta con Mary Shelley, porque realmente son temas de actualidad, temas contemporáneos que puedes decir, y el tipo de críticas que estamos viendo, a mí por ejemplo ha habido momentos donde me ha recordado a Una batalla tras otra, cuando se decía por ejemplo aquella frase en la película de Una batalla tras otra, de la revolución vendrá de las mujeres o no habrá revolución, ¿no? Había un momento que había como esta frase y era una película que me gustó y tenía también muchos otros mensajes de crítica en general a todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, pero también metía bastante este tema, ¿no? De crítica a esa evolución social, esa posición de la mujer en la sociedad, pero aquí es como que se sentía todo el rato la película muy contemporánea, a pesar de tener todas estas localizaciones, todas estas situaciones y toda esta ambientación de época que tiene la película, desde por ejemplo unos personajes, unos detectives que van a ir interviniendo en la obra más o menos a partir de la mitad de la película, donde tenemos a Peter Sarsgaard por un lado y a Penélope Cruz, que no sabía que salía en la película y también me sorprendió por ese lado, que se juegue con esa superación, con ese espíritu de lucha, pero que en clave de comedia, en clave de sátira, con el juego, que eso me ha parecido bastante impactante, ¿no? Con el juego de esa invasión del tumor cerebral en su cabeza y de esa pérdida de cordura, esa pérdida de razón y ese empezar a verborear un montón
de palabras, de vocabulario, a través del personaje que interpreta Jessie Buckley, de la novia. Pues vemos como si una especie de posesión, ¿no? Como si ese espíritu de Mary Shelley se apoderara de ella a raíz de esa presencia del tumor en su cabeza, ¿no? Es que realmente es una película muy peculiar, es una película muy extraña, es una película muy difícil de analizar, pero a mí eso me hace que sea una película que me parezca más interesante, que tenga más matices a comentar y que me sume más que me reste, ¿no? Toda esta parte más de excentricidad que tiene la película y de jugar con esa enfermedad mental, con ese viaje final que tuvo el personaje de Mary Shelley, y que eso sirva como de motor de engranaje para producir toda una comedia que no solo es la misma Jessie Buckley, que está increíble, está fascinante, de verdad. Solo si os gusta la actriz tenéis que ir a ver esta película solo por ella, pero que también se complementa muy bien con una actuación bastante contenida, pero bastante cómica también a su vez, ¿no? En esa parte de ese coprotagonismo de los personajes, del personaje de Christian Bale, ¿no? Y eso yo creo que sería lo mejor, ese viaje que propone la directora, esa crítica que tiene escenas, he comentado sobre todo la primera escena y toda la comedia que va produciendo y la sorpresa y la fascinación que te produce, que no sabes por dónde te va a tirar la película en ese momento, pero también tiene momentos bastante interesantes, escenas por ejemplo cuando les persiguen unos policías y paran a la novia de Frankenstein, paran al personaje de Jessie Buckley, también hay escenas bastante que se juega con la comedia, pero también el terror, y el terror en la película no es a partir de los monstruos, y se juega mucho con ese concepto de hablar de los monstruos en la película, ¿no? A la gente le gustan los monstruos, una vez que están los dos ahí, ¿no? Que han creado de nuevo, han resucitado y han devuelto de la muerte a la vida de nuevo al personaje de Jessie Buckley como la novia en esta historia. No solo se juega con los monstruos a través de ellos y con ese concepto, sino que los monstruos, como muchas historias de monstruos, acaban siendo los mismos humanos, ¿no? Es que en este caso los monstruos son los hombres, ¿no? Y por ejemplo esto también está reflejado, todas las mujeres que aparecen en la película, la misma Penélope Cruz, pues también tiene un poco esa sensación de que de conflicto interno, ¿no? De sus capacidades, sus habilidades y el rol que ocupa. Encaja bastante bien en la película, aunque se sienta bastante contemporánea por actores y actrices que aparecen y por la temática que trata, por esa ambientación que consigue de aquellos primeros años del siglo XX y por conectarlo con la historia de Mary Shelley. El contenido, porque hay muchas cosas que sí que adapta del mismo contexto de la obra de Frankenstein o de las ideas de Mary Shelley, la película. Al final no puede desviarse tampoco muchísimo de esto, pero lo que es la forma es una película súper arriesgada, ¿no? Hay cosas que no me ha convencido tanto. Yo creo que a lo mejor Christian Bale, dentro de la contención que tiene sentido para su personaje, para que tenga mucha más representación y mucho más peso el de Jessie Buckley, se podría haber aprovechado un poquito más, creo, a Christian Bale, ¿no? O sea, tienes a Christian Bale, un actor que me encanta, o sea, el mismo American Psycho, ¿no? O el mismo Batman de Nolan, ¿no? Que aquí seguramente también tendrán mucho que ver las colaboraciones, ¿no? De Maggie Gyllenhaal con su mismo hermano, con Jake Gyllenhaal, que aparece como una especie de actor al que admira el personaje de Christian Bale en ese tono cómico, en esa comedia que sigue la película, y en unas escenas que igual son de las peores de la película, para mí ha sido de lo más fallido, lo que tiene que ver alrededor de la comedia con el personaje de Jake Gyllenhaal, que lo he visto un poco impuesto en ciertos momentos, es lo que a lo mejor no he comprado tanto. Luego sacándole también otras cosas negativas que he ido viendo a la película mientras avanzaba, pues era lo que tenía relación con la pérdida de ritmo en ciertos momentos, ¿no? Desde la muerte y la resurrección hasta la creación del personaje de la novia con la ayuda del personaje de Christian Bale. Toda esa parte y la parte, por ejemplo, los primeros instantes, los primeros momentos en los que salen al exterior, salen ahí y empiezan a interactuar con la gente en aquella época y con las ideas y con las críticas de cosas que están sucediendo actualmente en esa conexión presente-pasado, y cómo se juega con la comedia y con lo excéntrico, con lo alocado, con la lujuria en ese momento, me ha parecido por momentos mejor que en ese referente de Joker foliado, en la locura de dos personajes, aunque creo que Joker foliado jugaba más al tema de la salud mental, de la crítica a todo lo que tiene que ver con la esquizofrenia, con los problemas de salud mental. Al final era un poco la más importante que tenía aquella película y que yo sí que la compré y me gustó bastante, pero aquí no va tanto a ese tema de la salud mental, sino más a, como os digo, la crítica social y la posición de la mujer, ¿no? En la sociedad, algo que parece longitudinal, ¿no? Que parece que atraviesa épocas, ¿no? Desde Mary Shelley al siglo XX a la actualidad. Es esa conexión invisible que no vemos en la película, pero que subyace a todo lo que va ocurriendo. Es realmente algo sorprendente, algo nuevo, algo muy experimental, en eso sí que estoy totalmente metido, y que por varios momentos de la película funciona muy bien y trae, por supuesto, una de las apuestas más arriesgadas, más valientes, pero más interesantes, ¿no? Y la visión de una directora, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que a mí me parece importante, ¿no? Pero todo lo que es ese nudo de la película, todo ese intermedio, pues sí que tengo la sensación que se ha
quedado bastante más flojito, ¿no? Y por eso no me parece una película muy redonda en ese sentido, que se le pueda dar mucha valoración, porque, bueno, pues se atraganta un poco más, las interpretaciones decaen porque no están tan en pantalla los protagonistas. Y para mí lo de en medio ha sido lo peor de la película, pero aún así, por lo demás, por esos momentos brillantes que tiene momentos brillantes en la película, con esa especie de jugar con la comedia y el terror conjuntamente, de la presentación del personaje de la novia y de su origen, de cómo, por qué se va a relatar esta historia, ¿no? La presentación de Christian Bale y la resurrección y la creación del cuerpo de la novia. Y una película que me parece necesaria, me parece divertida, y que yo diga que la película me parece necesaria cuando ya la Frankenstein de Guillermo del Toro del año pasado me pareció que culminó muy bien y que no hacía falta otro Frankenstein, pues es de valorar que es una película que ha aportado algo interesante. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy de La novia de Maggie Gyllenhaal. Espero que os haya gustado, espero que os guste más o os guste menos la película, le deis la oportunidad. Pues lo que sea, cualquiera de las opiniones, todas son bienvenidas, dejadmela en los comentarios y como siempre estaré encantado de leerlas y de responderlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.